Buenos días, compañeros y maestro. El tema que hoy les voy a dar a conocer es sobre los tipos de alimentación. Como sabemos, existen dos tipos, que es la enteral y la parenteral. Dentro de la enteral está la alimentación por sonda nasogástrica, también la alimentación que es un poco más invasiva, que en este caso sería la enterostomía. Dentro de la enterostomía se encuentra la faringostomía, la gastrostomía y la yeyunostomía. Dentro de los tipos de la enterostomía, ya no sería tanto como una sonda, sino como un catéter en el cual se hacen perforaciones en la piel. Por ejemplo, en la faringostomía se hace una incisión en la piel para llegar a la faringe. En la yeyunostomía se hace una perforación en el abdomen más o menos para llegar al yeyuno, en el intestino delgado. Y en la gastrostomía se hace otra incisión igual en el estómago para llegar perdón, en el abdomen para llegar al estómago. Eh, Estos métodos son más complejos, los cuales, en los cuales la alimentación está más especializada. Bien, dentro de la nutrición parenteral podemos encontrar la nutrición parenteral periférica o parcial y la nutrición parenteral total, que es por medio de un catéter central que ya está colocado como tal. Definamos qué es la nutrición parenteral. Este tipo de nutrición es brindado al paciente y en el cual se suministran diferentes tipos de nutrientes, como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos, eh, las cuales se buscan aportar al paciente lo que requiere en energía por medio de una vía intravenosa. Como les mencioné, existen dos tipos de nutrición parenteral. Dentro de la nutrición parenteral periférica se busca que la concentración de dextrosa sea menor para así evitar que exista una hiperosmolaridad y haya una trombosis venosa. Y la otra es la nutrición parenteral total o nutrición parenteral central. También es conocida como hiperalimentación. Como les había mencionado, se implementan diferentes nutrientes en esta alimentación, los cuales son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, electrolitos, vitaminas y oligoelementos. Los carbohidratos pueden ser que es la dextrosa hipertónica, la cual cubre los requerimientos calóricos. Y esto permite que los aminoácidos sean liberados para la síntesis proteica. Dentro de las proteínas, estas son esenciales en la construcción, la conservación y reparación de los tejidos del organismo. También intervienen en las funciones hormonales y enzimáticas. Están las grasas y luego los electrolitos. Dentro de los electrolitos los que son más importantes están el potasio, el calcio y magnesio y el cloruro de sodio, los cuales, en el cual se proporciona un equilibrio hidroeléctrico apropiado. También ayudan a que se transporte con mayor eficacia la glucosa y aminoácidos a través de las membranas celulares. Después están las vitaminas y los oligoelementos. Uno de los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta es hacia quién puede ir dirigido la nutrición parenteral, o sea que las indicaciones de estas. Eh, para evitar complicaciones relacionadas con la intervención nutricional por vía parenteral, los pacientes deben de cumplir con los siguientes requisitos: que tengan una incapacidad total del uso por vía enteral, que tengan problemas en la boca, que no puedan digerir alimentos o tengan alguna enfermedad que les impida tragar con facilidad, que su índice de masa corporal sea menor a 18.5, que hayan tenido una pérdida ponderal no intencionada mayor al 10% en los últimos 3 meses. Y también esto es para pacientes con riesgo de malnutrición, que se define por cualquiera de los siguientes criterios. Dentro de estos criterios podemos encontrar a los pacientes que no logran alcanzar un aporte mínimo del 50% del requerimiento calórico,
en los últimos 5 días o un poco más. También pacientes con pobre capacidad de absorción y que tienen pérdidas nutricionales elevadas y o requieren un aporte nutricional mayor del estimado. También se puede considerar los estados de malnutrición pre y postoperatorios por fístulas entéricas, por un síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria del intestino, disminución del intestino delgado, pancreatitis, entre otras. También los pacientes con grandes pérdidas de nitrógeno o por quemaduras severas y pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia y radioterapia, que esto es muy común. Pacientes con sepsis, trauma múltiple e insuficiencia renal. También puede considerarse en pacientes con más de 5 días de ayuno o con problemas neurológicos que, que sea impedimento para que puedan utilizar un tubo digestivo. También como para pacientes con problemas durante el embarazo por la hiperemnesis gravídica. Los objetivos que tiene la alimentación por vía parenteral es que se mantenga el balance de líquidos y nitrógeno. De igual manera, mantener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas. Otro de los puntos importantes es la valoración del paciente, en el cual podremos saber si en realidad necesita este tipo de nutrición. Debemos de obtener el peso de base del paciente observando la presencia de edema, caso de ser necesario. Debemos de conocer la historia clínica del paciente. Debemos de evaluar las proteínas séricas del paciente y del control de concentraciones de triglicéridos y lípidos. Y bueno, para llevar a cabo la aplicación de la nutrición parenteral, debemos de contar con el siguiente equipo. La solución para la nutrición parenteral, ya sea total o parcial, el equipo de administración intravenosa, una bomba de difusión, el filtro intravenoso de 1.2 milímetros para la nutrición parenteral total con emulsiones de lípidos o con un filtro de 0.22 milímetros también para la sonda parenteral total sin emulsión de lípidos. Campos estériles, guantes, gasas estériles, solución antiséptica, etiqueta para la solución, bata, gorra y cubrebocas. Bien, y ahora nos especificaremos un poco en el procedimiento de la aplicación de la nutrición parenteral. Ya les di los materiales que se van a necesitar. Esto se hace ya cuando el catéter central o periférico está colocado en el paciente. Así que no les explicaré el procedimiento de cómo realizamos la canalización del paciente. Se supone que ya está conectado y tiene una llave de 3 vías, lo cual creo que no mencioné dentro de los materiales, pero eso ya está conectado en el paciente. Primero hay que verificar en las indicaciones que esté indicado, valga la redundancia, el inicio de la nutrición parenteral. De igual manera debemos comprobar la colocación correcta del catéter antes de la administración de la nutrición parenteral. También hay que asegurarnos antes de administrar la solución que que el paciente cubra con los siguientes requisitos. Y aquí entran los correctos de enfermería que debemos aplicar. Debemos de identificar al paciente por su nombre, número de cuarto o cama. Debemos de corroborar que la solución y que el contenido de los elementos del frasco sean los correctos y que concuerden con los especificados en la etiqueta y que que estén prescritos en la orden del médico. De igual debemos de rectificar que la solución se encuentre a una temperatura ambiente. También debemos observar dentro de la solución de la nutrición que vamos a administrar que no contenga partículas, nubosidades y que el frasco o la bolsa esté en buen estado. Después debemos de rotular la solución con el nombre del paciente, servicio o área de hospitalización, número de cuarto o cama, hora de inicio y término de la solución, el flujo de goteo por minuto, el nombre de la enfermera, que es muy importante, y esto sería lo más importante. Después debemos de explicar al paciente sobre el procedimiento que vamos a realizar
y los beneficios de la administración por vía parenteral, ya sea total o periférica. Entonces vamos a comenzar con el procedimiento. Lo primero que es lavarse las manos. Después debemos de limpiar la tapa de la solución parenteral con una solución antiséptica. Antes de esto debemos de colocarnos la bata, el gorro, los guantes, de preferencia que sean 2 pares de guantes, y el cubrebocas. Después ya pasamos a lo de limpiar la tapa de la solución parenteral con una solución antiséptica. Insertar antisépticamente la bolsa de nutrición parenteral al equipo de administración. Agregar el filtro adecuado al equipo de administración intravenosa y colocar esta en la bomba de infusión. Debemos de programar la bomba de infusión según la prescripción médica. Y en caso de no contar con bomba de infusión, que es algo muy común, se tendrá que controlar el flujo de goteo cada 30 minutos. Y, y se debe de buscar la mayor concentración para evitar un goteo irregular. Después limpiamos la conexión del adaptador del catéter y el tapón del equipo de administración intravenosa con solución antiséptica. Retiramos el tapón del equipo e insertamos el catéter. Cubrimos, cubrimos la conexión del catéter del equipo intravenosa con gasas y con solución antiséptica. Enseguida abrimos la abrazadera del catéter y entonces iniciamos lentamente con la infusión de la nutrición parenteral. Debemos de verificar que el paciente tolere bien durante el primer día, teniendo en cuenta que la solución contiene dextrosa hipertónica. En ocasiones la velocidad de infusión puede variar en las primeras horas. La velocidad de lenta administración permite que las células del páncreas se adapten incrementando la solución de insulina. Una vez que ya hayamos realizado de buena manera el procedimiento para administrar la nutrición parenteral, debemos de monitorear la nutrición junto con el paciente. Debemos de realizar el control de líquidos, que esto es indispensable para diferenciar la ganancia de peso por la acumulación de estos. Debemos de pesar diariamente al paciente, esto si está en condiciones de levantarse y poder tomarle el peso. Realizar la determinación de las glucosurias, centonurias cada 6 horas, incluyendo la glucemia capilar, que es muy importante. De igual manera, estar verificando los signos vitales cada 4 horas para darnos cuenta si hay alguna alteración. Debemos también de vigilar la aparición de hiper o hipoglucemia, controlar el volumen, bueno, no controlar, sino más bien vigilar el volumen urinario y también estar al pendiente sobre los trastornos metabólicos para su evacuación y corrección. Enseguida debemos de vigilar los resultados de pruebas de laboratorio e informar al médico de los hallazgos anormales. Regularmente, al inicio de la nutrición parenteral, algunas pruebas se realizan diariamente. Después suelen solicitarse los electrolitos, el nitrógeno sérico y la glucemia 3 veces por semana. Uno de los puntos importantes que se deben de considerar es que las concentraciones de nutrimientos sean de la siguiente manera: 4% de aminoácidos o mayor, dextrosa mayor o igual al 10%, emulsión de lípidos mayor o igual al 2%. Estas concentraciones son recomendadas para mantener la estabilidad de la mezcla por unas 30 horas a una temperatura de 25 grados o en una refrigeración de 9 días con temperatura de 5 grados, seguida de 24 horas a temperatura ambiente. Bien, a continuación les voy a dar a conocer los requerimientos estimados de líquidos, electrolitos, carbohidratos, proteínas y líquidos en pacientes hospitalizados que reciben la nutrición parenteral. El requerimiento nutricional conforme a las proteínas o catabólicos es una dosis de 1.2 a 2 gramos de kilogramos por día, como ya se los había mencionado anteriormente. Las calorías deben de ser de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día.
Pasamos a los fluidos y electrolitos. El agua debe de ser de 25 a 35 mililitros por kilogramo por día. El sodio debe ser de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo. El potasio debe ser de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo. El cloro, la cantidad para mantener el equilibrio ácido-base. El fósforo debe de ser de 20 a 40 miliosmoles por día. El fósforo debe ser de 8 a 20 mil equivalentes por día. Y el calcio debe ser de 10 a 15 mil equivalentes por día. Después pasamos al zinc, que regularmente debe ser de 2.5 a 5 miligramos por día. El cobre debe ser de 0.3 a 0.5 miligramos por día. El manganeso de 60 a 100 unidades por día. El cromo de 10 a 15 unidades por día. Y el selenio de 20 a 50 unidades por día. Pasamos a las vitaminas y sus dosis. Dentro de la vitamina A debe ser de 3.300 unidades por día, la vitamina E de 10 unidades por día, la vitamina K debe ser de 100 unidades por día, la vitamina D de 200 unidades por día, la vitamina B1, perdón, de 6 miligramos por día, la vitamina B2 de 3.6 miligramos por día, la vitamina B6 de 6 miligramos por día. Después a la niacina, que debe ser 40 miligramos por día. El ácido fólico debe de ser de 600 unidades por día. La vitamina B12 de 60 unidades por día. Dentro de los cuidados que se deben de llevar están los estudios de laboratorio. Esto es para ver cómo es el avance del paciente y mantener la estabilidad. Los monitoreos de exámenes de laboratorio recomendados para los pacientes deben ser los siguientes. Por ejemplo, la glucosa capilar debe de ser cada 6 horas hasta alcanzar la meta y tantas veces como sea necesario para mantener la glucosa entre 140 y 180 miligramos por decilitro. El panel metabólico básico, fósforo y magnesio, debe de ser diariamente hasta alcanzar la meta y luego de 1 a 2 veces por semana. La BHC, la biometría hemática completa, debe ser al inicio de la nutrición y luego 1 o 2 veces por semana. Los triglicéridos deben de ser al inicio, si existe riesgo, y luego cuando se necesite. Y bien, como les había comentado al principio, también existe la nutrición enteral por medio de sonda. Y en este encontramos la nutrición por sonda nasogástrica, la cual consiste en introducir directamente los alimentos por el tubo digestivo. Eh, los alimentos son las fórmulas nutricionales que están especialmente diseñadas para mantener un estado nutricional correcto. Bien, definamos qué es una sonda nasogástrica. Es un tubo de plástico muy fino, el cual se introduce por la nariz y llega hasta el estómago. Este tiene como objetivo permitir que la fórmula nutricional vaya directamente al interior del organismo. Esta sonda siempre debe ser colocada o sustituida por un profesional sanitario, en este caso nosotros como enfermeros. Bien, de los nutrientes que se brindan al paciente deben de estar en una bolsa hermética o algunas veces están en frascos. Estos siempre tienen que estar en forma líquida y el producto contiene el mismo valor nutricional. Contiene proteínas, vitaminas, como hierro, calcio y en la energía, que es similar a una dieta saludable. Podemos seguir los siguientes pasos para poder conservar la alimentación que se le va a brindar al paciente. Debemos de mantener el producto en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de luz y calor. Debemos de comprobar que esté aún vigente la fecha de caducidad. No debemos de usar productos caducados. También debemos desechar los productos si vemos que ya fueron abiertos previamente y no se nos notificó. También debemos de agitar el producto antes de usarlo. Si no utilizamos todo el producto o el frasco que está en el frasco en la bolsa, debemos de poner la fecha
y hora en la que fue abierta el producto. También debemos de cerrarlo enseguida y guardarlo en el refrigerador o en el lugar fresco, uh, con un máximo de 24 horas como límite para poder usarlo. Debemos de desechar todos los productos alimenticios que estén guardados y que lleven más de 24 horas ahí. Y no debemos de dejar colgada la fórmula de nutrición más de 24 horas, ya que se podría echar a perder o contaminarse. Dentro de los cuidados que debemos de tener con la bolsa y la sonda, y si se utiliza la jeringa, es que, por ejemplo, la bolsa, después de que ya se termine de pasar el alimento, debemos de limpiarla con agua tibia para que se despeguen todos los residuos y así poderlo utilizar otra vez. La jeringa debemos de lavar con agua antiséptico el émbolo y el exterior de la jeringa y dejarlo secar. Para la sonda nasogástrica debemos de estar limpiándola todos los días. Por la parte de afuera debemos hacerla con gasa, con agua tibia y con jabón suavemente. Y finalmente debemos de colocar un nuevo esparadrapo y vigilar la sonda para que no roce y no pueda aparecer alguna molestia en esa parte. Bien, también debemos de limpiar los orificios nasales y más por donde pasa la sonda con un hisopo. Debemos de humedecerlo en agua tibia y hacer unos movimientos giratorios en el orificio. Esto para evitar que se reseque esa parte y así mantenerla hidratada. Dentro de los cuidados que debemos de tener con la nariz, en donde está pasando la sonda por el orificio nasal, debemos de fijar la nariz mediante una tirita o un esparadrapo hipoalergénico, el cual debe de sustituirse cada día usando uno nuevo. Para esto debemos de seguir los siguientes pasos. Debemos de sostener con cuidado la sonda para que no se mueva y despegar el esparadrapo para desecharlo. Después de limpiar la nariz con una gasa, con agua y solución antiséptica o jabón y secarla con mucho cuidado para no irritar esa parte. Después debemos de mover con cuidado la sonda para cambiar la zona de contacto con la nariz. Y finalmente, como consideraciones especiales para la fórmula de nutrición, debemos de comprobar que esté a temperatura ambiente, tenga la dilución correcta y tenga homogeneidad. Debemos de verificar que la cantidad administrada no sea mayor a los 300 mililitros. De evitar mantener la fórmula ya preparada por más de 8 horas a temperatura ambiente. También debemos de anotar la cantidad de solución residual. Bien, finalmente hay que recordar que existen diferentes fórmulas y que son hechas bajo las especificaciones que el paciente requiere. Algunas están combinadas y otras solo traen lo que se necesita. Unos pueden traer proteínas, grasas o hidratos de carbono. Dentro de estas fórmulas especializadas podemos encontrar las fórmulas concentradas, las cuales cuentan con menos volumen de líquido y estas están prescritas para las personas cuya ingesta de líquidos está limitada. Después las fórmulas enriquecidas con fibra, especialmente para las personas con estreñimiento. Y las fórmulas sin lactosa, las cuales son para las personas intolerantes a la lactosa. Y bueno, sería todo de mi parte. Espero que esta información les haya ayudado mucho y quedo a su disposición por si tienen alguna duda. Gracias.